se molesten, no se molesten. Para dar inicio a la sesión, la secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido una excusa del señor Javier Simonetti, quien no podrá asistir a la sesión de hoy por tener compromisos previos. Un oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre vertedero de la localidad de Puntra, en la comuna de Ancud. Un oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre estado de situación del proyecto Alto Maipo. Un oficio del presidente de la región de Biobío, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre el Plan Regulador Metropolitano de esa región, la destinación de uso del suelo que se estaría asignando al humedal situado en la península de Hualpén. Oficio de la ministra de Medio Ambiente. Hago pasar a los del Ejecutivo ya, ¿verdad? Se acordó que la tenían externa. Claro. Oficio de la ministra de Medio Ambiente, mediante el cual informa glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2020. Oficio del Consejo de Defensa del Estado, quien informa casillas de correos actualizados para comunicarse con dicho consejo en periodo de urgencia sanitaria. Solicitud del diputado Cosme Mellado a fin de recibir en audiencia al señor Jaime Abarca, quien expondrá sobre la problemática quien quisiera exponer sobre la problemática que vive en determinadas zonas de la comuna de Chimbarongo, las que se han visto afectadas por el ruido de las hélices de viento utilizadas en las plantaciones de la zona. Solicitud de audiencia de vecinos de Culiprán por obras en ejecución para el proyecto Línea de Transmisión Loaguirre-Alto Melipilla-Rapel de las empresas Chilquinta y Eletrans. Instalación de redes de alta tensión de un sector que es uno de los pocos reductos de bosque nativo esclerófilo de la zona central de Chile, con especies endémicas como belloto, naranjillo, guayacán, peumo, boldo, quillay, mora, lechuzas, etc. El 80% de la flor Astromelia silvestre crece solo en ese valle. ¿Vale? Minuta elaborada por la Fundación Terram sobre compensaciones en biodiversidad y bancos de compensación como instrumentos de conservación de la biodiversidad, en relación a los artículos 37 y 52. Carta de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, mediante el cual remite informes sobre aspectos laborales de SBAP. Y una denuncia de vecinos de Villa Disputada del Melón, ubicada a 120 kilómetros al norte de Santiago. Expresan que viven un terrible drama, episodios de malos olores por una planta de tratamiento de agua servida saturada cerca de sus viviendas. Señalan que es un calvario vivir y desarrollarse en esas condiciones. Día y noche atacan los olores de residuos fecales que hacen disminuir cualquier estado de ánimo. Eso es lo que se ha recibido. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Mix, diputado Lara. Gracias, presidente. Sí. Es para referirme al último punto que leyó la secretaria respecto de el melón. Dijo, secretaria, si es posible que me pudiera dar el número del oficio, de la respuesta o de la carta, parece que era. ¿De cuál? ¿La de la última? Sí. Ah, el número 11. Y esa la bajo de la página, ¿no? La carta, ¿o es posible encontrarla de otra forma? Está usted se mete a la cuenta y ahí aprieta el número 11 y ahí le aparece la carta. Y ya. además va a estar en la cuenta en el sistema. No hay problema, eso era, presidente. Era Mario, perdón. Sobre la cuenta, entonces, diputado Torrealba, sobre la cuenta. Sí, presidente, no, es que quedé preocupado por la carta, esa última que llegó, creo que el tema de los malos olores de las plantas de tratamiento de agua servida, las chancherías, son situaciones súper indignas. Entonces, a mí me gustaría ver si podemos mandar un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente para que nos comente algún proceso de fiscalización que esté pendiente o algunas acciones que he tomado con respecto a eso, porque para tener más antecedentes de lo que está pasando y ver si podemos ayudar en ese proceso. Me imagino que o sea, cerca de Santiago, está a 120 kilómetros al norte de Santiago, dice.
No sé si disputada del Melón, no sé si será de aquí de Quillón. Dice, Villa Disputada de El Melón, ubicada a 120 kilómetros al norte de Santiago. Muy bien. Les propongo enviar un oficio a la superintendencia enviándole copia de esa carta para que ellos nos informen. ¿Hay de acuerdo? Perfecto. A propuesta del diputado Torrealba, ¿hay acuerdo? Acordado. En puntos varios, entonces, ahora, diputado Labra, diputado Verdes. Está pareado. Muchas gracias, presidente González. Me refiero al caso de las torres de alta tensión en Culiplán, Milipilla. El caso que a continuación voy a exponer se extrae de la nota de prensa del desconcierto de fecha 11 de diciembre que describe el conflicto ambiental que afecta a la comunidad de Culiplán en Melipilla, debido a las obras correspondientes al proyecto de línea de transmisión Lo Aguirre, Alto Melipilla, Alto Rapel de la empresa L-Trans. A mediados de noviembre, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos por erosionar los caminos y generar un grave riesgo de deslizamiento de lodo, lo que podría afectar a los habitantes aledaños, entre otros impactos. Esto podría implicar la clausura del proyecto. Además, se encuentra en trámite una solicitud para que se declare la invalidación de la RCA por no haberse otorgado el permiso a la empresa conforme a la ley. Esta situación motivó a que la empresa acelerara la construcción de las torres de alta tensión, afectando la vegetación en varios sitios prioritarios para la conservación, como el cordón de Cantillana. Cabe señalar que la línea de transmisión que se está construyendo en Melipilla atraviesa al menos 3 sitios prioritarios de conservación con bosque esclerófilo y otras especies endémicas, además de ser una zona de reserva de agua, por lo que no se explica cómo fue aprobado este trazado. Sin embargo, y a pesar de todo, durante 2 semanas completas, incluyendo los fines de semana, helicópteros asociados al proyecto de transmisión sobrevuelan de forma constante la zona habitada, cargados de materiales pesados, causando alerta en la población. Quiero solicitar a esta comisión invitar al superintendente de Medio Ambiente para que informe a esta comisión acerca del procedimiento sancionatorio que se lleva en contra de la empresa. Oficiar al Servicio de Evaluación Ambiental acerca del procedimiento invalidatorio contra la RCA del proyecto. Citar a Francisco Sánchez, representante de la comunidad de Culiplán, a fin de que exponga cómo ha sido afectada la comunidad por el proyecto, y citar a la abogada Sabiñé Susaeta Herrera, a fin de que exponga los alcances legales del caso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Hay acuerdo para esos oficios? ¿Y para esa situación? Invitarlo. Invitarlo, perdón. Muy bien, acordado. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Es para solicitar un oficio para evaluar información sobre las irregularidades e incompatibilidades de construcción que se están produciendo en el sector Dunas de Longotoma. Hay un sector ahí que se llama el poblado El Guindo Chico, que está más o menos en el kilómetro 168 de la carretera 5 Norte. De acuerdo a lo que han expresado los campesinos de las parcelas de Longotoma y la sociedad agrícola, han expresado que se están desarrollando actividades con maquinaria pesada y apertura de senderos, violando sectores que corresponden a santuarios de la naturaleza, en sectores de humedales, y que está dentro del programa del Plan Nacional de Protección de Humedales, y cuyo objetivo es proteger la biodiversidad. Entonces queríamos evaluar como parte de la zona que nos corresponde como parlamentario si no se están incumpliendo normas específicas de la ley ambiental. Para ello, entonces, enviar con urgencia, porque las actividades se están desarrollando, a la señora ministra
de Medio Ambiente, Carolina Smith, sin perjuicio de que se puedan hacer otras acciones que esta comisión determine. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias. Solicito el acuerdo. Presidente. Solicitado. Diputado Álvarez, ¿sobre el punto o es otro punto? No, otro punto varios. Perfecto. Quisiera tomar el acuerdo de lo que ha solicitado el diputado Verdesi. ¿Hay acuerdo? Acordado. Ha solicitado la palabra el diputado José Miguel Castro, Claudia Mix y Sebastián Álvarez. Gracias. Señor presidente, quisiera, por favor, pudiera recabar una niña con respecto a un oficio que debería ser enviado al Ministerio de Bienes Nacionales y al Consejo de Monumentos Nacionales, producto de la urgencia de declarar como humedal al humedal La Chimba como un humedal protegido, y eso está a la espera de una firma solamente, está toda la intención de declararse, pero todavía no ha sido. Entonces quisiera en el fondo reiterar la necesidad de hacerlo lo antes posible, producto de algunos problemas que ha sufrido esto por no tener la categoría todavía, y me gustaría que se pudiera oficiar entonces para la pronta resolución de este convenio y la firma rápida del decreto. Eso. ¿Se entendió? Perfectamente. ¿Hay acuerdo para los solicitados? Acordado. Diputada Mix. Gracias, presidente. El miércoles de la semana pasada, yo vivo en el borde de la comuna de Maipú, había un muy mal olor. La verdad que a excremento. Y indagando, finalmente se trataba de dos empresas avícolas de la comuna de San Bernardo, de una localidad que se llama Lo Herrera. Fue tan fuerte el olor que salieron en varios medios de prensa al día siguiente las denuncias a los vecinos. Y la información que se entregaban en estos medios era que efectivamente estas empresas funcionan sin, no tienen registro de servicio de evaluación ambiental, por tanto estarían operando sin la aprobación. La Municipalidad de San Bernardo, nosotros nos enteramos también a través de esos medios, habría presentado un recurso de protección. Pero esto no es de ahora, vienen hace años funcionando, por tanto creo que no solo sería oficiar al CEIA que nos explique qué pasa con estas empresas avícolas del sector de Lo Herrera, porque de verdad era insoportable el olor y yo estaba a varios kilómetros de allí, bastante lejos, y por lo que nos pudimos informar mejor, eran muchas moscas, plagas de moscas, cerros de excremento, una cosa terrible para esa comunidad, que de hecho tuvo que adornar toda la localidad con globos negros. Estaba muy mal, muy mal. Entonces, yo sugiero, presidente, que podamos oficiar al CEIA que nos explique qué pasa con estas empresas. Hay más datos que se lo puedo dar a la secretaria para que se pueda hacer más específico respecto al nombre de estas fábricas, ¿verdad? Pero son avícolas, pero la verdad que llevan años soportando el olor a excremento, las moscas, y más encima están funcionando sin la autorización del CEIA. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Hay acuerdo para los solicitados? Acordado. Diputado Sebastián Álvarez. Gracias, presidente. Quería pedir un acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente para solicitarle a la sala que envíe el boletín número 1394701 que prohíbe la importación y exportación de fauna nativa a la Comisión de Medio Ambiente desde la Comisión de Agricultura. Por favor, que fue ingresado a este proyecto, pero fue llevado a la Comisión de Agricultura y como vemos, un tema netamente medioambiental porque es protección de nuestra fauna nativa. ¿Puede repetir el boletín, por favor? El número 13947-01. Gracias. Muy bien. ¿Hay acuerdo para solicitar ese proyecto? Acordado. Muchas gracias. Bueno, finalmente quisiera agregar un punto varios. Perdón, en este caso, para precisarlo en la solicitud a la sala, ¿es que se radique en la Comisión de Medio Ambiente o que una vez que lo termine de ver Agricultura venga a Medio Ambiente?
No, que la comisión técnica sea la comisión... O sea, que se cambie Se cambie la comisión técnica. la asignación, ya. Sí, y que no lo vea agricultura. Pase a la sala. Muy bien, hay acuerdo, ¿cierto? Creo que toqué la campanita, pero tocarla, aprovechar de tocarla antes de irme. Sobre también un punto varios, este es un tema bien grave que ocurre en Maullín. La inmobiliaria Sudwind Inmobiliaria está haciendo loteos y está ocupando maquinaria, incluso está alterando el río Maullín, y esta inmobiliaria, que es de propiedad de don Rolando Winkler, además estos trabajos han puesto en riesgo la vida de personas que viven al lado, que es una comunidad mapuche, es una familia mapuche que vive ahí, parte de una comunidad más grande, en donde hay bosque nativo. Entonces quisiera poder oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque este proyecto probablemente debió haber sido sometido a evaluación ambiental, no por su extensión ni por ser un loteo, sino por estar incidiendo sobre el río Maullín y en el área de influencia también de un bosque nativo. De paso, no es parte del oficio, pero quisiera hacer notar también que es necesario que las autoridades del Ministerio del Interior resguarden la vida de las personas e impidan que esto siga ocurriendo. El resultado de las denuncias que ha hecho esta familia es que la familia ha terminado dando explicaciones en la comisaría en lugar de los agresores. Así que pido la venia de la comisión para poder oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para que se constituya en el lugar y verifique la procedencia o no de un permiso ambiental para las obras que ahí se están desarrollando. ¿Hay acuerdo? De acuerdo. Acordado. Muy bien. No viendo más, diputado Celis. De todos los oficios que esta comisión ha enviado a la superintendencia respecto a situaciones específicas de vulneración y de afectación grave del medio ambiente, ¿cuántas son respondidas? No tengo la estadística, pero al menos a las que yo he solicitado sí me han respondido. Tendría que verificarlo bien para darle una respuesta certera. Pero si usted necesita ver alguna que a usted le interese, ¿usted sabe cómo meterse al sistema? Porque ahí están en oficios y ahí ven. Me acaba de llegar un reemplazo, lo voy a decir al tiro. ¿Sí? Que el Comité de Demócrata Independiente está mandando un reemplazo para la comisión de hoy del diputado Javier Macaya por el diputado Cristian Moreira. Y hace un rato estaba el diputado Torrealba acá, quien me señaló que él estaría pareado con el diputado Saavedra. Así que perfecto. Corresponde, porque lo dijo él, que está acá. Sí, necesitamos un acuerdo para el reemplazo, ¿no? Para el reemplazo, aceptar el reemplazo. Sí, pido la unanimidad para aceptar el reemplazo. Por estar... Varias veces lo hemos hecho aquí en esta comisión, salvo en la antigüedad. Había una diputada que no aceptó. Muy bien. Bienvenido, diputado reemplazante. Sí, sí. Excelente. Si quieres, llévatelo, porque es un papel que tengo. No viendo más puntos varios, entramos al orden del día. Gracias. Hola. Y en primer lugar, corresponde pronunciarse sobre la renuncia de este presidente en cumplimiento de lo dispuesto al artículo 240 del reglamento de la corporación. Les propongo que sea aceptada por unanimidad. Muy bien. ¿Hay unanimidad entonces para aceptar la renuncia? Muy bien. Ok. Conforme al reglamento, en la próxima sesión ordinaria corresponde elegir a quien ocupe el cargo de presidente o presidenta de la comisión, presidente, espero yo. Y la próxima sesión hay una propuesta que sea 100% telemática, y por lo tanto se puede hacer esta votación y se requiere también unanimidad
para que sea 100% telemática y para que esta votación se pueda hacer a través de la ministra de Fe, que es la secretaria de la comisión. Salvaguardamos el voto secreto y... O sea, Sí. ustedes pueden acordar también no realizarlo secreto, como se ha hecho muchas veces, pero si lo quieren realizar secreto, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Cada uno me manda su voto y pasa a ser secreto si ustedes lo acuerdan todo por unanimidad. Su micrófono, por favor. Explicarle al diputado Rey y Moreira que lo habíamos conversado previamente porque es 23 de diciembre y hay dificultades para algunos de traslado a otros puntos. Sí. Para volver, digamos, a la Navidad, entonces por eso hacerlo el 23 100% telemática y además dejar liberada a la secretaria de... Sí, su micrófono. Sí. Sugerir que sea al final de la sesión la votación del cambio de presidente en la próxima sesión, no al inicio. Por si hay problemas de conexión o eso, para que no tengamos problemas, nos demos el tiempo de que estén todos conectados antes de que termine la sesión. Eso. Bueno, solicito entonces el acuerdo para que la próxima sesión sea totalmente telemática, 100% telemática, de manera de resguardar también a la Secretaría, para que la votación se pueda hacer de manera secreta a través de la Secretaría, de manera telemática, y también para que se registre al final de la sesión. Diputado José Miguel Castro. Gracias. Sí, no, me parece fantástico lo que propone la diputada, pero lo que sí, en virtud de que también muchas veces se caen los sistemas, pues al principio, al final, que se pueda recibir el voto quizás durante la sesión, pues claro, y de esa forma no hace... Y al final se cuentan los votos, punto, ¿no? Pero guardando esa misma línea. Eso. Durante la sesión le van a... Exacto. No, yo creo que es lo más lógico. Sí, es posible, solo que como vamos a estar en votación de SVAP, va a tener que tener un poquito de paciencia cuando después yo tenga que empezar a ver Sí, por la supuesto, votación. no, por supuesto. Está. Sí, súper, buena idea. Para esa propuesta, considerando lo que ha incorporado el diputado José Miguel Castro. ¿Hay acuerdo? ¿Plan telemáticos? ¿Hay acuerdo? Muy bien. Continuando con el orden del día, nos corresponde seguir la discusión y votación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se ha invitado a la experta académica señora María Fernanda Salinas para que pueda exponer. El señor Javier Simonetti se ha excusado, por lo tanto quisiéramos ver si está presente. Sí, está presente. Y poder otorgarle solicitado 15 minutos para poder exponer sobre la materia que nos... Presidente, su micrófono, por favor. Estáis con un micrófono que no es el de la presidencia, entonces se apaga si alguien lo toca. Pero y se mantiene encendido, pero por distancia estoy si no, en otro. Si él ocupa no lo enfoca. Claro, sale la mitad. Repito entonces, vamos a recibir y le agradecemos nuevamente su presencia porque nos ayuda a hacer bien nuestro trabajo a la señora María Fernanda Salinas, a quien le vamos a otorgar lo que ella ha solicitado, que es 15 minutos para poder exponer sobre la materia que hoy día nos convoca, que es una parte crítica del proyecto de ley. Y aprovechamos de saludar a la ministra y a su equipo que están presentes también en la sesión. Señora María Fernanda. Muchas gracias, diputado. Saludo a todos los diputados y diputadas presentes. Ministra, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, si es que me dejan. Ahí la están habilitando. Ya, gracias. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí le funcionó? Se demora un poquito mi computador, que es viejito, pero ya va a funcionar. Bien. Ahí apareció la primera diapositiva. Bien.
Voy al tiro. Bueno, agradezco la invitación. Creo que el tema de compensación en de la biodiversidad es un tema tremendamente importante, muy relevante, y en el marco del servicio de biodiversidad es clave, ¿verdad? Sin embargo, la compensación de biodiversidad creo que es importante que tengamos claro que no está exenta de polémica ni de cuestionamiento, porque en el fondo, y de controversia, ¿verdad? En el área científica, ¿verdad? Porque en el fondo lo que reconoce es que se aceptan pérdidas ecológicas por una compensación o por una ganancia que vendrá a futuro, ¿ya? Y que es incierta. Y a la vez lo que declara desde sus fundamentos teóricos es que se busca básicamente generar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza, ¿ya? Y esto en el fondo se refleja en el concepto de desarrollo sostenible que se basaba en Brundtland de fines del siglo pasado, ¿verdad? Donde se buscaba o se visualizaba el desarrollo sostenible como un equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado de la naturaleza y el desarrollo de la sociedad. Y en ese espacio de como compensaciones, por así decirlo, se podría generar un desarrollo sostenible. Sin embargo, las evidencias nos muestran que el marco y el paradigma para poder comprender cómo debe ser un desarrollo sostenible es aquel en el cual conceptualizamos y comprendemos que la naturaleza es la que nos otorga y nos permite la vida a la sociedad, y a su vez que todas las actividades económicas dependen a su vez de los límites que establece la misma sociedad y la misma naturaleza, ¿verdad? Los límites al crecimiento económico se restringen a los límites que establece la sociedad y el mismo planeta, ya no es ilimitado, y por eso esa es la visión que está prevaleciendo para poder desarrollar un desarrollo sostenible con una mirada fuerte, ¿verdad? Donde hay restricciones. Y por supuesto, en el fondo, en este marco de compensación a la biodiversidad, nos estamos quedando atrasados, ¿verdad?, con el paradigma anterior de compensar la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Lo que me convocaron hoy a comentar fue el artículo 37 del proyecto de ley sobre instrumentos para la conservación de ecosistemas, en particular de compensaciones de la biodiversidad. Revisé las indicaciones y me gustaría hacer una revisión, o algo importante es que en el fondo las compensaciones de biodiversidad se remiten a lo que se establece en el artículo 11 de la ley 19.300, que serían los proyectos, ¿verdad?, que generan impactos en la biodiversidad y que están detallados en estos literales del artículo 11, el B, C, D y E, perdón. Y a su vez, en el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, en el artículo 100, se establecen los criterios para establecer medidas de compensación ambiental. Lo voy a leer, dice: las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo, alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible de mitigar o reparar, ¿ya? Y dice también, dichas medidas incluirán, entre otras, la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y función. Y entonces de este artículo que está vigente en el reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, uno podría reconocer ciertos principios, ¿verdad? El de equivalencia. Yo no puedo destruir en términos de biodiversidad, ¿verdad? No puedo destruir un ecosistema y compensarlo con autos, celulares, escuelas o hospitales, ¿verdad? Debe ser una equivalencia en términos de la clase, la naturaleza de lo que se está afectando, ¿verdad? También establece la jerarquía de medidas. Dice, primero, los impactos que se generan sobre la biodiversidad deben ser, aquí dice, mitigados en primer término o reparados. Y solo en último término apelamos y buscamos compensar los impactos generados por la pérdida en biodiversidad. Y lo otro que se establece es el principio como de pérdida neta cero de biodiversidad, donde dice que debe ser equivalente, ¿verdad? En el fondo, si perdemos A, debemos quedarnos, compensar con A y mantener A al final de este proceso de compensación, ¿ya? Como les una compensación en biodiversidad es una
una actividad que es cuestionada, que tiene amplias críticas, revisiones, y quiero explicarlo un poquito acá, porque en el fondo un proyecto de desarrollo, podríamos llamar, impacta un área y afecta y remueve la biodiversidad de un área, ¿verdad? En el fondo perdemos la biodiversidad que está asociada a un área determinada. Y para poder compensar el área, para poder compensar la biodiversidad que se está perdiendo por la realización de ese proyecto, requiere que busquemos otra área, ¿verdad? Y que esa área la definamos como un área potencial para compensar la biodiversidad. Entonces, en un escenario en el que no existirían las compensaciones de biodiversidad, lo que tendríamos exclusivamente es la pérdida de la biodiversidad asociada a este ecosistema o a esta área y ninguna acción en este otro ecosistema. Entonces tendríamos igual una pérdida neta cero, una pérdida neta de biodiversidad. En un segundo escenario, en el que, por ejemplo, decimos ya, a ver, vamos a proteger la biodiversidad que está en este otro ecosistema, en esta otra área, para poder en el fondo compensar la pérdida de biodiversidad del área impactada, ahí vamos a tener solamente una compensación parcial de la biodiversidad que vamos a estar perdiendo. Y en el fondo lo que dice aquí es que debiéramos tener una pérdida neta cero si es que establecemos medidas de restauración en el ecosistema o en el área que estamos ocupando para generar nuestra actividad de compensación de biodiversidad. ¿Cuáles son los problemas asociados a este marco teórico y práctico? Es que es importante definir cuáles van a ser las métricas, cómo vamos a establecer las mediciones de biodiversidad, ¿ya? Los mecanismos para poder establecer las mediciones en biodiversidad, cómo vamos a definir y demostrar que efectivamente hay una pérdida neta cero de biodiversidad, cómo vamos a demostrar que efectivamente lo que perdimos en el área impactada es equivalente a lo que compensamos en el área de compensación, por cuánto tiempo debemos realizar la actividad de restauración ecológica para poder realmente decir, ok, compensamos adecuadamente, y se cumplieron en el fondo los objetivos de la compensación. No podemos desconocer también que los ecosistemas naturales y los seres vivos albergan un grado de incertidumbre, ¿verdad? No los conocemos a cabalidad y por lo tanto no los podemos predecir en su comportamiento y ni en los resultados de nuestras actividades. Por último, o casi por último, hay algunos impactos que ¿cuáles impactos, qué tan reversibles deben ser los impactos que están asociados al desarrollo, al modelo de desarrollo que definimos, ¿verdad? Y cuáles van a ser los umbrales sobre los cuales vamos a decir, ¿sabes qué? Esta pérdida en biodiversidad no puede ser compensada. Todo eso son problemas que aún no están resueltos y que deben ser revisados, discutidos y basados en las experiencias, ¿verdad? Existe desde el año 2014 esta guía para la compensación de la biodiversidad en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que como señala la misma guía, dice es de carácter indicativo y referencial. Sin embargo, en agosto del 2015, por resolución exenta, se establece la vigencia y observancia de las guías que indica y deja otras sin efecto, es decir, esta guía sería vinculante. Y por lo tanto, de acuerdo al cumplimiento del artículo 4 del inciso 2 del reglamento, en el fondo lo que establece es que estos criterios que están establecidos en esta guía deben ser observados para este proceso, digamos. Y en esta guía se incorporan los principios adicionales al reglamento de compensación del artículo 100 del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, los principios de los límites para la compensación y la adicionalidad que voy a explicar a continuación. Se definen muy claramente ciertos estándares de compensación de biodiversidad en la guía de biodiversidad, en la guía de compensación, perdón, y donde señala de manera reiterada y enfática que la mayoría de los impactos en biodiversidad deben ser evitados, ¿ya? Solo después se debe mitigar los impactos que no puedan ser evitados. Luego se deben reparar o restaurar los impactos que no puedan ser ni mitigados ni evitados y solo un porcentaje muy pequeño y excepcional debieran ser compensados. Luego también reconoce el principio de equivalencia, donde dice, bueno, los elementos con los que se hace la compensación deben ser de similares características, clase, naturaleza, calidad y función. También reconoce este principio de adicionalidad, donde
como consecuencia de la actividad de compensación en biodiversidad, lo que tenemos como resultado no es una pérdida neta cero de biodiversidad, sino una ganancia en biodiversidad, porque el área que estamos usando para hacer la compensación en biodiversidad debe estar amenazada y eso debe ser demostrado, está establecido en la guía. Debe demostrarse que está amenazada y que nuestro proyecto de restauración va a evitar que en el fondo desaparezca esa área o que se degrade en términos de biodiversidad. Tiene estos dos principios, dos asteriscos, porque me gustaría, si es que tenemos tiempo al final, comentarles sobre un fallo del Tercer Tribunal Ambiental que se refiere al incumplimiento de estos principios en materia de compensación en biodiversidad en el caso de la central hidroeléctrica Cuervo, en Aysén. Y está este otro principio que es el de los límites para la compensación, que señala que debe considerarse el límite de irreemplazabilidad y de vulnerabilidad. El de irreemplazabilidad se refiere en particular a que tal vez no hay otra área en la que podamos hacer la compensación en biodiversidad, o que se trate de especies que efectivamente están tremendamente amenazadas y que el proyecto o la actividad no permiten que haya una compensación adecuada, ¿verdad? A su impacto, ¿ya? Y en esta materia me gustaría referirme, si es que tenemos tiempo, al proyecto Dominga, que es interesante de comentar. Y cómo lo ha evaluado el CEIA, ¿verdad? Porque en el fondo tenemos que basarnos en lo que ha ocurrido hasta la fecha para poder tomar decisiones a futuro de qué es lo que vamos a seguir haciendo en el futuro, ¿ya? Y creo que desafortunadamente en materia de biodiversidad ha tenido un desempeño que resta de lo recomendable y conveniente. Entonces creo que justamente la creación de este servicio de biodiversidad lo que debiera es mejorar esos estándares, ¿verdad? Esta guía de compensación en biodiversidad define una serie de etapas que se deben cumplir, y si se fijan en la primera etapa, no voy a leer en detalle todo lo que sale aquí, pero en el fondo lo que dice es que hay que evaluar diversas alternativas que incluyen la opción de no ejecutar el proyecto. Luego, en la segunda etapa, también dice, es posible que no sea posible implementar una medida apropiada y se deba tomar la decisión de no proceder con el proyecto. En el fondo, señala que las etapas del proceso de diseño de una medida de compensación, en las primeras etapas de su creación, deben revisar y cuestionar si es conveniente o no realizar el proyecto, porque se debe cuestionar cuál es el objetivo del proyecto, existen alternativas a ese proyecto, quiénes van a verse beneficiados por ese proyecto y quiénes van a verse impactados de manera negativa por ese proyecto. ¿Es posible compensar adecuadamente la pérdida en biodiversidad que van a estar asociadas al proyecto o no? Y eso ocurre en el fondo antes de que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, cuando realmente los proyectos los evaluamos en su totalidad, en todas las posibilidades que existen, es cuando y aplicamos todos el principio de jerarquía, debiera ser muy excepcional tener que usar esta compensación en biodiversidad, ¿verdad? Deberían ser muy poquitos casos, no debería ser la regla como actualmente lo es. Hay también un documento que es este manual de diseño de compensación en biodiversidad, los BBOPs, en el que se basa la guía del CEIA y que reconoce más principios que los que están reconocidos, y por eso en la indicación señalan que el reglamento, o sea, se debiera dictar un reglamento para poder regular la compensación en biodiversidad. Yo coincido con esa observación y creo que ese reglamento debiera incorporar los principios que no han sido considerados en esta guía, que son el contexto de paisaje, la equidad en términos de de cómo se diseña la medida de compensación, y quienes participan en esa medida de compensación de manera equitativa, ¿verdad? Los resultados a largo plazo, la transparencia con la que se realiza el proyecto de compensación y la incorporación del conocimiento científico y tradicional, porque esta parte de participación está mencionada en la guía. Porque no debemos olvidar, básicamente, que
lo que buscamos es un desarrollo sostenible y para eso se tienen que cumplir en los proyectos que se realizan y que se evalúan. Cuando evaluamos un proyecto debemos entender que no se debe afectar de manera negativa ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y cuando hablamos de compensación en biodiversidad estamos hablando de que estamos afectando la vía de los ecosistemas terrestres, estamos afectando la vía submarina. Y no olvidemos también que en el fondo de lo que se trata son proyectos de inversión. Así se tratan y lo que buscan es hacer una actividad que genere rentabilidad. Entonces se está poniendo por delante la búsqueda de hacer negocios en vez de reconocer el estado de crisis y emergencia climática y ecológica en la que nos encontramos. Así que creo que es importante esto. Y si me permiten, ya con esto termino. Creo que coincido tremendamente con las indicaciones de los diputados. Creo que debiera incluirse y establecerse en la ley que se cumplan los criterios y estándares establecidos en la guía de compensación de la biodiversidad y el CEIA, y en particular que se señale que se cumplirá el estándar y las etapas de compensación de biodiversidad apropiada establecidos en la guía. Respecto a los bancos de compensación, creo que si me dejan comentar los ejemplos que tengo respecto al proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo y Dominga, vamos a ver que todavía estamos en un estado muy inadecuado de compensación de biodiversidad de los proyectos de inversión y por lo tanto empezar a hablar de bancos de compensación y que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental se dedique a administrar bancos de compensación me parece completamente poco conveniente porque en el fondo este mismo mecanismo ha sido cuestionado de manera internacional porque en el fondo es una justificación legalizada para destruir la biodiversidad. Y en nuestro país no existen ejemplos en los cuales la compensación de biodiversidad haya sido apropiada y por lo tanto sugiero adoptar un principio precautorio en esta materia. Aquí hay también coincido con las indicaciones, solamente aquí dice la equivalencia estará dada por equivalencia, creo que sería más conveniente reemplazarlo por sustitución de la biodiversidad. Y este inciso que también dice promover la coordinación entre medidas de compensación entre diversos proyectos o actividades con el objetivo de obtener ganancias en biodiversidad eficientes, eficaces y permanentes, creo que nuevamente distrae el foco del Servicio de Evaluación Ambiental que debiera fijarse principalmente que las líneas base de los estudios de impacto ambiental estén bien realizadas porque eso no ocurre, se modifican los contenidos entre la línea base, la adenda 1, la adenda 2, la adenda 3. No es la misma, no se documenta lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecer medidas de compensación adecuadas si ni siquiera sabemos qué es lo que se está afectando? Mucho menos se describe qué es lo que está presente en las áreas en las que se busca hacer el proyecto de compensación, ni cuál va a ser el proceso que se va a realizar en ese lugar de manera detallada, ¿verdad? Porque tenemos que contar con información detallada para tomar buenas decisiones y eso actualmente no existe. Y por eso creo que esto distrae la atención del servicio y debiera enfocarse a que efectivamente el servicio cumpla con la protección de la biodiversidad como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Ha sido una presentación bien ilustrativa. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas, ministra, diputado Castro. Gracias. Sí, a mí me gustaría que pudiera definir el Ejecutivo con respecto, en primer lugar, a la primera indicación, con respecto a los reglamentos, si eso no es propio del Ministerio. O sea, si no debería estar el Ministerio ahí y no el Servicio. Eso me gustaría que pudiera definir el Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias por su intermedio, presidente, y señalar, agradecer a Fernanda la presentación. Lamento que no esté el profesor Simonetti también acá para que nos entregue su mirada sobre esta materia, respondiendo la consulta del diputado Castro. Efectivamente, los reglamentos corresponden a realizar a un ministerio y dependiente directo del presidente de la República. Los servicios, como son el Servicio de Biodiversidad o el CEIA, lo que publica son guías. Pero desgraciadamente yo tengo, ahora están el Consejo Asesor para la Construcción de la Política Climática de Largo Plazo de Chile, y justamente hoy día para poder incluir a los océanos en la política climática de nuestro país, así que lo tengo que dejar, pero dejo al subsecretario que los acompañe en toda la sesión justamente para continuar con la tramitación del proyecto.
Muy bien, muchas gracias, ministra. Nos quedamos entonces con el subsecretario. Me supone. Ofrezco la palabra. Perdón. No. No hay más exposiciones, es solo una exposición. Por eso, sí, no. Es el subsecretario, no es un expositor. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. Yo quiero hacer uso de la palabra, si me permite. La verdad, yo quisiera hacer un planteamiento de fondo. Las zonas de protección, a los ecologistas nos gustaría que pudiera haber alguna figura, que no hay hoy día una figura que pueda decretar la intangibilidad de algún territorio. Estamos hablando de territorios de intangibilidad, o sea que efectivamente una en que se proteja un territorio determinado y no se toque, que sea transitorio, 30 años, y luego otra generación verá si toma una decisión distinta, pero la intangibilidad de algunos territorios. Por ejemplo, la isla Guafu, que pudiera tener la transhumancia que tiene hoy día de algunos pescadores, sin embargo que no haya ahí proyectos que como el de venderla va a ser proyecto inmobiliario. Por lo tanto, yo por lo menos soy contrario a que en las áreas protegidas se acepten proyectos que deban ser sometidos a evaluación ambiental, porque el solo hecho que sean sometidos a evaluación ambiental indica que hay un impacto ambiental. Es un parámetro ineludible que hay un impacto ambiental. Dicho esto, y viendo cómo se está desarrollando este proyecto de ley, quisiera defender la indicación 67 porque tal como viene el artículo 37 es un mal artículo. El crear un banco de compensaciones está bajo una lógica de mercado, con la misma que se crearon, por ejemplo, los bonos de carbono, que parece, a simple vista parece que está bien, sin embargo, generan un derecho a contaminar o un derecho en este caso a destruir a quien accede a ese banco. Entonces nunca vamos a resolver, haciendo el parámetro, haciendo la comparación con el cambio climático, no vamos a resolver el cambio climático si algunos adquieren un derecho a contaminar porque descontaminan en otro lado. Nunca vamos a bajar. Y por eso es que el banco de compensación es el camino para la destrucción de las zonas protegidas, porque se compensa incluso en lugares distintos. Entonces, como principio, es pésimo en términos de conservación ecológica que haya un banco en compensación. Por eso es que hemos presentado también una indicación más adelante, que es para eliminar el artículo 52 que habla del banco de compensación. O sea, que no esté en este proyecto de ley esa aberración ambiental de crear un banco de compensación. ¿Con qué nos hemos encontrado la realidad? Cuando se habla de compensaciones, nos hemos encontrado con que la CONAF pide compensación de un bosque nativo plantando pinos, una compensación productiva, dicen. Y yo personalmente me he encontrado con casos insólitos, desde una obra de Concepción a Cabrero, una carretera que estaban desecando una laguna por hacer la obra mal, y cuando vamos allá a, comillas, fiscalizar, porque no me correspondía fiscalizar, pero fui nomás a estar ahí, no era diputado en ese momento, y me dicen, bueno, mira, aquí se hizo un estudio de las ranas, solo ranas, no vieron ninguna otra especie, solo habían ranas para ellos. Y la encargada de medio ambiente dice, bueno, estaba comprometido a venir el SAC a supervisar el retiro de las ranas. ¿Y vino el SAC? No vino, pero no es culpa de nosotros que no haya venido. Bueno, ¿y dónde llevaron esas ranas? Bueno, esas ranas fueron llevadas a un humedal. Muy bien, ¿y sacaron todas las ranas? O sea, ya en la laguna no hay ranas. No, dijeron que a nosotros nos corresponden los primeros 10 metros. Entonces, a las otras ranas de más allá las avisaron que no se metieran para acá. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, eso que es absurdo, ridículo, multiplicémoslo por 1000, y esas son las compensaciones que hoy día existen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Sacar los coipos de un humedal, llevarlos a otro humedal, es como que saquen personas de una ciudad y las lleven a las casas de ustedes a vivir y digan, bueno, los humanos viven en casa, así que ahí habían 5 personas, ahora hay 15 personas. Se hace mal y por eso es que es importante que cualquier acción positiva sea en función de la restauración, y ese es el espíritu de la indicación 67. El diputado José Miguel Castro. Sí, gracias. No, o sea, yo creo que efectivamente hay veces y hay cosas en las que, por supuesto, los sistemas no funcionan, no son irrisorios,
pero yo creo, porque en general en el mundo el sistema de compensación, donde normalmente uno no compensa con el 100% efectivamente, sino que compensa con el 110 o el 120, y yo lo llevo a quizás casos mucho más prácticos. Estamos viendo el sistema de áreas protegidas, donde normalmente, por ejemplo, existe un camino, se tiene que hacer un camino para poder transitar por esa zona. Muchas veces son turistas los que transitan, y obviamente hay que compensar ese camino. Pues si al sacar yo a hacer un camino, yo tengo que eliminar, por ejemplo, flora que está ahí, tengo que hacer pasos, qué sé yo, para la fauna, pero al eliminar flora yo tengo que compensar, existan zonas buffer donde se podrá replantar esas mismas especies, compensar en alguna zona donde se ha perdido. Entonces, efectivamente, yo creo que es un elemento que quizás se ha utilizado mal, pero es un elemento extra que yo tengo que tener dentro de los sistemas. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta al Ejecutivo, porque a mí me gustaría ir viendo este artículo que tiene hartas indicaciones y es complejo, no es un artículo fácil. Me gustaría que el Ejecutivo, no, primero que todo, para la primera indicación, te dice, reemplace la frase podrá definir por dictará un reglamento, si efectivamente es el servicio quien debe o tiene las capacidades para hacerlo, las capacidades y las atribuciones para hacerlo, o es el ministerio directamente. Porque si es el ministerio, quizás ellos deberían estar ahí y no solamente podrá definir, sino que dictará un reglamento, como dice la indicación, pero yo creo que es el ministerio, no creo que sea el servicio. Entonces, por favor, que el Ejecutivo se pronuncie. Gracias. Muchas gracias, diputado Verdesi. No puedo permitir que vaya al baño después de que... Muchas gracias. Respecto a lo que ha señalado el presidente, por su intermedio, yo también tengo una preocupación al respecto. Yo creo que hay, yo soy muy crítico de lo que ha realizado la CONAF en la protección de gran parte de lo que es el bosque nativo chileno. Y yo creo que efectivamente la compensación es una autorización para la depredación sin compensación real. ¿Cómo se compensa un bosque esclerófilo en que las relaciones biológicas, digamos, desde el reino vegetal, ¿no es cierto?, que se producen entre un peumo, entre un litre, un quillay, ¿ah?, que son diferentes a las que se producen, como dice el presidente, en un bosque de pinos, en lo que el pino depreda al resto, porque tiene no sale nunca más pasto, por ejemplo, donde hay pino, por la acidez que produce, por el daño que produce a otras especies, que no es igual a lo que produce un bosque esclerófilo de la flora chilena, en la cual se producen relaciones entre los propios árboles, ¿ah?, donde conviven, y se produce una verdadera sociedad vegetal que es irreemplazable. Cuando en un cerro, ¿no es cierto?, lleno de bosque esclerófilo, una inmobiliaria arrasa con el bosque y pretende plantar al lado, eso es irreemplazable. Entonces, yo creo que debería, pero sin embargo, yo estoy de acuerdo en que haya compensación cuando el daño está hecho. Es decir, que cuando se ha producido por falta de celo, ¿no es cierto?, y se ha demostrado este daño, se ha compensado posteriormente, al menos, y no, por supuesto, plantando pinos o eucaliptos, ¿eh?, que son, como sabemos, especies exóticas que no corresponden a nuestra flora. Entonces yo creo que efectivamente conviene revisar esto, y creo que hemos presenciado cómo hay una insensibilidad, a pesar de toda la propaganda de Forestín y otros, de la CONAF para tomar acciones concretas en muchos casos donde no se respeta realmente la propia ley ambiental, que no es mala en Chile. Esta ley no se cumple. Tenemos que hacerla cumplir. ¿Y quién la hace cumplir? El problema que hay es que los abogados que defienden el medio ambiente son muy caros, ¿ah? Y efectivamente nadie tiene plata como para estar defendiendo un bosque esclerófilo cuando simplemente lo arrasan y si hay que pagar una multa, la pagan, ¿ah? Entonces yo creo que deberíamos nosotros tener un cuidado al respecto, y yo he visto como efectivamente es una batalla muy difícil para los que defienden lo que hay. Y no es que no se pueda hacer obra de desarrollo,
edificios. Lo que pasa es que hay lugares donde no hay problema en hacerlo, pero es que siempre a veces el lugar más valioso es justamente donde están esos árboles medio secos, como dicen algunos, pero si estos son arbustos nomás, no valoran lo que hay, no saben lo que es un belloto al norte, no saben lo que es el árbol que realmente puede salvar lo que es el bosque chileno, que es un bosque que sobrevive a pesar de las malas condiciones de humidificación que hay. Entonces creo que sí tenemos que tomarlo en serio y no repetir esto del 100%, 110%, con todo respeto, pero es muy difícil compensar en un 110, un 120 lo que llevó muchos años a la naturaleza hacer. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Celis, diputado Labra. Presidente, tal vez para que no quede la idea de que frente a un daño ambiental no hay ninguna forma de reparar o incluso, ¿cierto?, de realizar compensaciones. Lo señaló quien nos hizo la presentación. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una guía para la compensación de la biodiversidad en el sello. O sea, cuando haya daño, existen los instrumentos para reparar si es que hay una situación y además incluso realizar compensación. El problema es que esto quede, y yo adhiero a lo que señala el presidente, que esto quede en el SVAP. Ese es el punto. Creo que allí hay un tema muy importante, que hay una diferenciación que tiene que ver con este punto. No es que si en un ecosistema existe un daño, vamos a dejar que ese daño que no es un abandono, lo que nosotros estamos proponiendo cuando proponemos esta propuesta. Incluso yo le voy a proponer que veamos, ojalá si nosotros rechazamos esto, debiéramos ver al tiro el artículo 52, porque obviamente aquí lo dice, ¿cierto? Estamos por deber eliminarse el banco como un elemento de compensación. En otras áreas, en otro tipo de cosas quisiera decir yo, por ejemplo, que ocurre, el plan de descontaminación del medio ambiente del aire trae en las zonas del sur, como el que ocurre en Temuco, trae contemplado las compensaciones. ¿Qué ha ocurrido? Que no está evaluado, ¿cierto?, el daño que hace, que provoca la contaminación del aire, y las compensaciones quedan en libre albedrío, entonces uno no sabe finalmente cómo va a compensarse. Que lo decía también quien nos acaba de presentar, que la métrica, la medición de cuál es el daño que está, no existe claridad sobre cómo va a ocurrir aquello. Y es más, ¿cierto? Yo estaba leyendo acá, ¿cierto?, en este informe Terram, que el 63% de las especies, ¿cierto?, sean tanto como flora o fauna, y están severamente amenazadas. Entonces, claro, si nosotros introducimos, o se introduce aquí en el SVAP este concepto, claramente, y nosotros no tenemos una evaluación correcta del daño de las especies que están en situación crítica, tanto la flora como la fauna, mal vamos a poder hacer aquello y obviamente finalmente vamos a terminar compensando cualquier cosa, perdón que lo diga así, ¿cierto? O sea, haciendo cualquier cosa y diciendo que esta es la compensación. Yo creo que no debe estar en los términos que está hoy día redactado, ¿cierto? Y es si es que se rechaza esto, yo creo que debiésemos ver el artículo 52 que da por eliminado los bancos de compensación. Muy bien, diputado Celis, diputado Labra, luego la diputada Mixta. Gracias, presidente. En realidad, debería estar en el CIDAD, esto es el lugar donde debería estar. Ahora no sé si está tan bien hecho ahí, pero debería estar ahí, no acá. Acá lo que se hace dejando margen para que se compensen cosas es estimular el deterioro del medio ambiente, porque esto no es un asunto para estimular inversiones, este es un asunto para proteger la naturaleza, para proteger el medio ambiente, y de eso debe estar preocupado. Por eso también el reglamento, creo que aunque de manera lógica, o como se hace hasta ahora, como la costumbre o como lo que se ha venido haciendo, que los reglamentos los dicten los ministerios, este servicio deberá estar dotado de la fortaleza suficiente para poder hacer un reglamento, teniendo en cuenta que está construido para eso, para poder proteger la biodiversidad.
Poniendo ejemplos como el que usted ponía, yo pensaba que, acordándome, por ejemplo, de cómo la industria que procesa cerdos fue avanzando. Yo recuerdo haber vivido muchos años cerca del San Juan de la Guada, donde habían varias de estas cerderías, les voy a llamar, o industrias que operaban cerdos, y durante años, más de 50 años, el barrio donde nosotros vivíamos estaba inundado de un mal olor al que nos fuimos acostumbrando. Nos fuimos acostumbrando y a los 50 años, recuerdo, y puede ser más, recién empezaron a sacar el cordón de industrias que tenían que ver con la operación de los cerdos. Ahora, industrialmente, pareciera que esto se estimuló para poder solucionar el hambre en el mundo, ¿cierto? Para que pudiéramos comer mejor. Yo diría que no estamos comiendo mejor, que tenemos a lo mejor más diversidad de comida y hemos producido un daño grande en otros lugares, porque como sigue creciendo la industrialización de los animales, ¿cierto? No estamos protegiendo un medio ambiente sano. Estamos provocando las generaciones enteras, como la que mencionó la diputada Mix, que estén sometidas a algo que no es solamente mal olor, porque ya lo vimos una vez que quisimos incluir los olores en las legislaciones, es mal bienestar, es mal ambiente vivir así. Y si se producen las migraciones, por ejemplo, hay barrios que son más lindos, que tienen acceso a la precordillera, por ejemplo, en Santiago, donde vivía gente que no tenía tan buena estructura. En un momento alguien pensó que trasladando a esas personas a otros lugares se iba a mejorar el bienestar de algunos y a mejorar el bienestar de otros. Sabemos, por experiencia, que muchas de esas migraciones de humanos, ¿cierto?, no fueron beneficiosas ni para la ciudad, ni para los habitantes de estos territorios. Tenemos una ciudad súper desordenada, súper mal proyectada, y eso, si lo hubiéramos pensado desde el punto de vista medioambiental, como se está pensando acá, porque lo que está haciendo la persona que expuso, está produciendo un efecto cultural que es distinto. Este es un cambio cultural. Aquí no se trata de promover inversiones. Aquí se trata de proteger el medio ambiente. Por eso hasta el banco suena raro. Suena raro. Y la manera en que se van haciendo. Yo entiendo que los que manejan, los que tienen la filosofía, y ese es el paradigma que tenemos que cambiar, que el tiempo es oro y todo tiene que ser medido en esos efectos. Si destruyo en un lado, compenso en otro lado y estoy feliz, pero resulta que nos hemos ido dando cuenta que lo que destruimos en una parte nos va a faltar en la otra parte. Y ese sentido de globalidad, o de... Hay una palabra ahí que se me olvida de repente, pero... de lo holístico, ¿cierto? Gracias, secretaria, es lo que estamos buscando. Hacia allá tenemos que ir avanzando. Yo entiendo, yo no quiero destruir empresas, no quiero detener el progreso, pero quiero que el progreso sea con este tipo, sustentabilidad, dice el avance con respecto a lo... Voy a recurrirme a apuntes para no olvidarme. Lo otro se llama sustentable y esto es sostenible, ¿cierto? Me parece un avance. Yo podría pensar en otras palabras, pero por ahora me quedo con eso. Me quedo con que avanzamos y este avance tiene que ser en la ley. Y por eso estoy de acuerdo con las indicaciones y con eliminar el 52 también. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Claudia Mix. Y diputada. Muy bien. Muy bien.
Tiene la palabra la diputada Mix, luego le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo, ya que el vocero José Miguel Castro ha dicho que quiere tomar la palabra. Diputada Mix. Gracias, presidente. Yo la verdad le tomé mucha atención a la exposición, que además como comparto con ustedes que fue muy pedagógica, muy clarita. Y me quedo dando vuelta algo que puede ser quizás semántico, pero acabo de descubrir que no es semántico. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empezamos a hablar de los criterios y estándares que deberíamos utilizar para aplicar una u otra compensación, hay una cuestión fundamental que está quedando fuera acá. Porque esto de que queda criterio de una guía o criterio de un reglamento o de cualquier otra herramienta de control o de funcionamiento, creo que la palabra criterio es por sí misma una definición muy subjetiva. Y en el artículo 2 de este mismo servicio, que discutimos y revisamos, e incluso modificamos algunos, habla de los principios. Yo, presidente, creo que en vez de criterios y estándares debieran ser principios, porque son principios éticos que ya están regulados en el artículo 2 del servicio, donde nos obliga a aplicar esos principios a la hora de funcionamiento del servicio y no dejar al arbitrio de algún criterio que podría ser de interpretación subjetiva, ¿no? Puede ser muy rebuscado, pero creo que no, porque le empecé a dar vuelta ese proceso. Son principios los que tenemos que aplicar a la hora de decir esto es equivalente, esto es proporcional, esto es adicional. Y lo que deberá ahí primar son principios éticos. Y lo hicimos, lo revisamos, los principios que rigen, se supone, este servicio de biodiversidad. Habla de principios de jerarquía, de no regresión, participativo, prevención, de precaución, etcétera. Por tanto, yo creo que al momento de compensar, estos principios no pueden estar fuera de la vista. Le daría una vuelta al concepto de criterio, si fuese posible, presidente, quizás cambiarla por principios que supone que ya rigen el servicio, que no es lo mismo. Los criterios son normas, los principios creo que no pasa por eso. Eso, presidente. Diputada, el diputado Celia acaba de ingresar una indicación antes que pueda... Sí, la secretaria. Yo acojo lo que dice el diputado Castro, que le consultó a la señora ministra. La señora ministra dijo que era el... No, le juro que no. No, pero sí. Ah, sí. Ah, usted dice por ahora, sí. Sí, pues delante. No, pero... pasar, pensé que está. No, porque hizo la consulta. No sé si está whatsappeando o no, pero hizo la consulta y dijo la ministra que era el ministerio. Y yo quiero reparar aquello, ¿cierto? Es una indicación. Perfecto, es una indicación entonces... Esa indicación que incluso, claro, que incluso en la práctica reemplaza a la 67.1a, ¿cierto? Claro. 67.1a Sí. tiene otra redacción. Sí. Muy bien, nos quedan 10 minutos. No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo más para que pasemos acá. Tengo el teléfono apagado. Si el Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra, subsecretario. Presidente, sí, muy breve. Primero saludarlo a usted y por su intermedio a las diputadas y diputados, por supuesto a Fernando también. Sí, un poco reforzar que el diputado Celis por su intermedio acoge justamente lo que hizo la pregunta del diputado Castro también. Nosotros lo que manifestó la ministra es que efectivamente respecto de la indicación 67.1a, efectivamente lo que nosotros estuvimos es que es el ministerio quien tiene el encargado de la potestad reglamentaria en este caso y no podría ser el servicio. De esta manera creemos que ahí justamente hay una precisión que hacer respecto de esa indicación. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Labra. Tengo mi duda con respecto a... Yo hice exactamente que el reglamento debería ser... igual los reglamentos son re complicados. Están demostrados que hay leyes que se han complicado harto con los reglamentos. Porque la filosofía de los que hacen el reglamento no está acorde con lo que la ley planteó. Y hay ejemplos recientes de ese tipo.
Entonces, yo pensaba que era mejor proteger el reglamento dentro de este servicio, que lo hiciera el servicio, y quiero saber si eso tiene alguna contradicción legal, si es imposible que se haga, porque creo que mejor queda aquí que en el ministerio. Y lo explicaba porque el ministerio depende de varias. Eso si me lo puede explicar el diputado Celis o el ministerio, si tiene algún problema. Diputado, para que explique. Con el micrófono ahí está. Que el ministerio que realiza tiene la potestad, ¿cierto?, la facultad de realizar reglamentos y no el servicio, porque ese es el punto. Sí, así. O cambiar el gobierno. No, yo no he dicho eso. Muy bien. No, para quedarme más tranquilo yo. Yo creo que debería ser una atribución del servicio. O sea, que está mal hecho el reglamento, la manera de hacerlo. Insisto en eso, pero es la manera que hay, está bien, no hay problema. Lo que pasa es que el servicio define, propone, pero es el ministerio Exacto. el que... Muy bien. En votación, entonces, lo vamos votando por números. Sin embargo, en el primero vamos a votar el número 1, letra A, la indicación corregida que acaba de ingresar el diputado Celis. Ya, a ver, hay otra indicación, ¿verdad? La indicación es esta y después ustedes rechazan la letra A. Perfecto. Indicación presentada recién por el diputado Ricardo Celis para reemplazar en el inciso primero del artículo 37 la frase donde dice: el servicio podrá definir por la oración, el ministerio dictará un reglamento que definirá. Muy bien. ¿Puede ser por unanimidad? ¿Hay alguien que quisiera votar? Ya, entonces quiero saber quiénes están presentes. ¿Está el diputado Álvarez, quien vota a favor esto? Ya, el diputado Álvarez y el diputado Celso Morales. No lo voy a poner en... Ahí sí. Ahí está. Tiene apagado... Si estoy y pedí la palabra, presidente, ni me cascó. No lo vimos. Oiga, Estaba diputado, foto, ¿pero usted también diputado. vota a favor de esta indicación? Prenda su micrófono. Sí. Entonces, que esta primera vez que después está acá... Me disculpo, diputado, solamente veíamos su foto en la pantalla. No, pero usted tiene que ver que esté la manito arriba, pidiendo la palabra. Tampoco estaba... La bajé cuando ya empezó. Perfecto. Mi disculpa, diputado. Y la diputada Catalina Pérez también vota a favor. Hágame así nomás. Eso. Hugo Rey Verdes. Entonces 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Y Félix González. Ya. 11 votos a favor, entonces. Muy bien. Aprobado. Aprobada la indicación nueva del diputado Celis para la letra 1A. Entonces, ¿se entiende? por esa misma votación al revés, estaría rechazado el número 1, letra A. De la 67, sí. Muy bien. Vamos a votar entonces el número 1, letra B. Presidente. ¿Perdón? ¿Quién? Secretaria Ana María. Cristian. Sí, Cristian Ortiz por acá. Buenas tardes. Ana María, por favor, en el WhatsApp, una observación mínima. Sí, no, sí la vi. Muy bien. Sí, gracias. Vamos a votar la 1B. Ya. Entonces, 1A es 011. 67, 1B. Sí. Muy bien. Ya, ¿la B? ¿También la aprueban por unanimidad? Por unanimidad la letra B.
¿Están todos de acuerdo a los de ya? Telemático. Muy bien. Sí. Por unanimidad, entonces, aprobada la letra B, número 1 de la indicación 67. Pasamos al número 2. Ya. Número 2, A y B, sí. Juntos. ¿Ya? ¿Eso? ¿La van a votar? Sí. Diputado José Miguel. Gracias. A mí me gustaría, por favor, que dejáramos la A, la 2A, para la próxima, para poder digerirla un poco, y yo en la B no tengo ningún problema, no sé los demás diputados, y la podríamos aprobar inmediatamente por unanimidad, si les parece. Y la B se la aprobamos al tiro, presidente, ya que estamos con poco tiempo, y la A la dejamos para una discusión en la próxima sesión, si a usted le parece, para no votar, porque yo me tendría que abstener, porque me queda todavía digerirle, me gustaría quizás aprobarla. ¿Presidente? Secretario, le escuchamos. Gracias, presidente. Nosotros, respecto justamente algo que estaba planteando el diputado Castro a propósito de la indicación 67.2b, a nosotros queríamos ver la posibilidad de si podían votar inmediatamente también la indicación, creo que era la 77, que justamente eliminaba los bancos de compensación, porque nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha manifestado respecto a esta materia. Nosotros entendemos que tenemos una pequeña diferencia, que entendemos que nosotros estamos en principio de acuerdo con lo que los bancos de compensación en el fondo no deberían quedar alojados como están hoy día, y que efectivamente no deberían financiar, ¿no es cierto?, las áreas protegidas del Estado. De esa manera es que, como justamente esta indicación va asociado a los bancos de compensación, tal vez podría ser coherente votar esta 2B junto con la indicación 77, que entiendo, si la memoria no me falla, lo que hace justamente es eliminar completamente el artículo de 52 asociado a los bancos de compensación. Muy bien, se entiende. ¿Hay acuerdo para saltarnos la 2A, como plantea el diputado José Miguel Castro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a votar en conjunto la 2B. O más fácil, ¿hay acuerdo para aprobar la 2B? Sí. Muy bien. Aprobar También por la 11-0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y nos saltamos a la 77. Hay unanimidad para aprobar la indicación 77, que suprime el artículo 52. Hay unanimidad en pantalla. Muy bien. En definitiva, acá lo que se está haciendo es rechazando, se rechaza por unanimidad por 0-11-0. Se rechaza aquí. ¿Se aprueba la indicación? Sí, es que reglamentariamente yo, para poner un informe, tengo que poner que se rechazó el artículo, porque si no, no se puede someter a votación en la sala. Muy bien, quedó muy claro. Pasamos a votar entonces el número 3. ¿Está la hora oficial? No, Quedan 2 minutos. falta. Sí. El número 3. ¿Ya? A y B. ¿Hay unanimidad para eso también? ¿O alguien? ¿Diputado Rey? ¿Bien? ¿Diputado Castro? Que el debate ya lo hicimos, diputado, de todo el artículo. Bueno, lo sometemos a votación el numeral 3, artículos A y B. En votación. Álvarez, diputado Álvarez, tiene que prender el micrófono. Una pregunta, Presidenta. Al estar inferido estas indicaciones al artículo 52, y si aprobamos el artículo 52 eliminando los bancos, ¿no quedarían eliminadas directamente estas indicaciones? No, funcionan de todas maneras, porque no se refieren al banco. Estamos en votación, diputado. Si gusta, lo dejamos para el final. Su votación. Me abstengo. Diputado Castro. Ricardo Celis. A favor. O sea, estamos votando el numeral 3. Labra.
A favor. Moreira. Mix. Morales. Abstención. Pérez. A favor. Rey. Verdesi. González. 6 a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. Aprobada. Ahora ya estamos en tiempo. Aprobado. Y ahora estamos en tiempo. Estamos en tiempo, pasó Muy la bien. hora ya. Muy bien. Le agradecemos entonces a los diputados y diputadas presentes, al Ejecutivo y también a la Secretaría y a Informática que nos soporta. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.